Vamos a continuar con nuestro libro de Génesis. Libro de Génesis, estábamos considerando capítulo 25, habíamos visto, y vamos a retomar en el versículo 19. Génesis 25 y el verso 19, y leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una peliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Bueno, estamos considerando lo que la palabra de Dios nos muestra acerca de esta familia. La lección anterior yo hice un comentario, la importancia que tiene este cuadro en cuanto a este libro, un libro de 50 capítulos, y la mitad de ese libro, o sea, desde aquí, desde el capítulo 25 hasta el final, encontramos a Jacob y a Esaú, el trato de Dios. Y Jacob, como hemos visto, él estaba bajo la promesa que Dios le hizo a Abraham, que Dios le hizo a Isaac y que también le va a hacer a él. Y habíamos considerado también lo que representan Abraham, Isaac y Jacob. En varios lugares de la Escritura encontramos esa expresión: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El Dios que llama, el Dios que enriquece y el Dios que transforma. En cada uno de estos personajes vemos una distinta manifestación y un distinto trato de Dios. Y así también ocurre con nosotros, que hemos sido llamados y que hemos sido enriquecidos en Cristo. Pero también estamos siendo transformados. Jacob, como vamos a ver, él nació y ya desde el vientre de su madre él peleaba. ¿Y cómo le salió su primer pelea? Perdió, porque su hermano nació primero que él.
Así que yo me siento muy identificado con Jacob porque he perdido unas cuantas batallas, pero confío en la fidelidad de Dios. Así que gracias al Señor. Los hermanos que no tienen revelación o no tienen una sana enseñanza, todo está puesto el énfasis en que todo le tiene que ir bien. Pero nosotros confiamos en la fidelidad de Dios. Tal vez nos vamos a ver seguramente identificados con Jacob. Habíamos estado viendo algo acerca de estos primeros versículos que leímos, especialmente el verso 22, que dice: los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y esta lucha interna que aquí nos está hablando de algo natural, también es la experiencia de miles de cristianos a través de los tiempos y especialmente en este tiempo final, donde hay tan poca enseñanza de la palabra de Dios. Aquí vemos un cuadro de las dos creaciones luchando en nuestro interior. Y vemos esta pregunta que hace esta mujer, seguramente desde la angustia, al no entender qué está pasando. Si esto es así, ¿para qué vivir? Pero vemos que ella tiene sabiduría y fue a consultar a Jehová. Y así también nosotros somos enseñados cuando hay cosas que no comprendemos. Hay muchas cosas que seguramente no comprendemos. El Señor le dijo a Pedro en una ocasión: lo que yo hago ahora vos no entendés, dice, pero después vas a entender. Por eso la fe no tiene nada que ver con lo que entendemos, sino con lo que creemos. Hay muchas cosas que hacemos y tal vez no tenemos la revelación suficiente, pero lo hacemos por la fe. Y un día el Señor, por su gracia, nos revela qué es lo que Él nos quería enseñar, qué es lo que Él nos quería mostrar. Esta mujer va a consultar a Jehová y viene la respuesta. Versículo 23 dice: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Bueno, Rebeca, ella escuchó y guardó en su corazón lo que Dios le contestó. Por lo que vamos a ver en los capítulos siguientes cuál es su actitud para con Jacob. Ella guardó realmente la palabra. No sabemos si ella compartió esto con Isaac, pero Isaac no tuvo una actitud de fe como la tuvo ella. Bueno, dice: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo como una peliza, y llamaron su nombre Esaú. Como ya sabemos, aquí vemos un tipo de las dos creaciones. Esaú es tipo de nuestra vieja creación, representa nuestra carne. Y dice el apóstol Pablo: lo espiritual no es primero, sino lo natural. Bueno, dice: después salió su hermano. Y así también es nuestra experiencia. Cuando llegamos al Evangelio comenzamos a tener experiencias y por mucho tiempo tal vez lo primero que sale es nuestra vieja creación. Sobre todo, yo siempre digo, cuando nos golpeamos un dedo, ahí tenemos un buen ejemplo. No siempre decimos gloria a Dios, aleluya y esas cosas. Pero Dios tiene un propósito y Él tiene un plan, y ese plan se va a cumplir por la fidelidad de Dios, no por la fidelidad nuestra. Gracias al Señor. Bueno, dice, a partir del verso 27 nos da una descripción de cómo son las características de estos niños. Vamos a considerar cuáles eran sus hábitos.
Y vemos aquí, dice, crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Esaú, tipo de nuestra carne, él es inquieto, él es atrevido para buscar, para conseguir, basado en su propio esfuerzo. Pero vemos a Jacob, dice un varón quieto que habitaba en tiendas. Y note lo que dice el verso 28, se ve que en esa casa hay dos visiones. Como recién dije, Rebeca tiene presente la respuesta de Dios. Y dice, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Rebeca representa la fe. Y dice, aquí mismo, tan solo unos versículos después que nos describe el nacimiento de estos gemelos, vemos que Esaú vende su privilegio, su primogenitura. Bueno, él, por lo que leímos aquí, a partir del verso 29, él estaba acostumbrado al esfuerzo, al trabajo, a sacrificarse, a transpirar, buscando su subsistencia. Y Jacob estaba en su casa tranquilo, viviendo de lo que la gracia de Dios provee. Pero vemos aquí en estos versículos el desinterés de Esaú, el fracaso, como él toma livianamente su privilegio. Él no tomó en serio lo que Dios había provisto. Él no tomó en serio. Y así también nuestra vieja creación no aprecia las cosas espirituales y tiene un total desinterés. Y dice, versículo 29, guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón hablan los labios. ¿Qué hacía Jacob mientras estaba en la casa? Él estaba pensando en quién iba a ser el que tuviera el privilegio de ser el primogénito. Varias cosas encontramos en lo que recibía un primogénito, que correspondía al primer nacido de la familia. Heredaba el rango, la situación y las prerrogativas del padre, o sea, era el sucesor cuando el padre moría. Él iba a ser el jefe de la familia y su herencia era doble en todo sentido, y también era aquel que iba a ministrar delante de Dios en representación de la familia. A Esaú no le importó nada esas cosas. Y así también vemos hasta el día de hoy creyentes carnales que no tienen ningún interés por lo que Dios ha provisto. Ningún interés. Le alcanza solamente con ir al cielo. Ya se siente satisfecho y muchos lo declaran con sus bocas. Yo siempre digo, hay muchos que lo declaran con sus hechos, pero algunos hasta lo declaran con sus bocas. Qué triste condición. Y dice aquí en el verso 34, así menospreció Esaú la primogenitura. Menospreciar, no tener en cuenta. Qué triste condición. Y así también hasta el día de hoy vemos en el pueblo de Dios. Él tenía este privilegio.
Él no es que perdió su primogenitura, Él la vendió. Y así también hoy en Cristo tenemos ese privilegio de la primogenitura. Y nadie nos puede quitar ese privilegio, pero muchas veces nosotros lo menospreciamos. No apropiamos por la fe lo que Dios ha preparado. Bueno, vamos a leer en Hebreos lo que declara el apóstol Pablo. Hebreos capítulo 12, y el versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Dios, por su gracia, provee en Cristo todo lo que necesitamos. Hay un lugar en el trono preparado para cada uno de nosotros. Pero nuestra actitud, cuando no es una actitud de fe, se tiene en poco lo que Dios ha provisto. Y como dije, tal vez no lo decimos con la boca, pero lo decimos con los hechos. Con los hechos. Las prioridades en la vida de los cristianos carnales enseguida se van a notar. Porque allí donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Y los hermanos sin enseñanza buscan la forma de arrear a los hermanos con un propósito. Y nosotros preferimos orar al Señor. Que el Señor realmente traiga a aquellos que están realmente interesados en conocer la palabra de Dios y conocer al Señor Jesús. No hay otra forma. Nosotros podríamos hacer tantas cosas para atraer gente, pero nosotros no tenemos ningún interés natural, sino que realmente los sinceros puedan tomar una decisión de fe. Aquí mismo en Hebreos capítulo 13 y el versículo 12, vemos este precioso cuadro. El Espíritu Santo hace 2000 años que está trabajando, está preparando la esposa para el Señor Jesús. Y está haciendo un trabajo de separación, que eso viene por causa de la revelación de la palabra. Y así como Israel fue sacada de Egipto, nosotros también estamos siendo sacados de este mundo, de este sistema y aún de las iglesias tradicionales. Y note lo que dice aquí Hebreos capítulo 13, verso 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Pero no termina ahí. Versículo 13 dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así fueron los patriarcas de fe. Su corazón estaba más allá. Yo un día dije, hay hermanos que simplemente se va su cuerpo porque ellos se fueron hace rato. ¿Dónde está nuestro corazón? Y esa muchas veces es nuestra experiencia. A veces estamos acá por un tema biológico nomás. Pero hace rato que el Espíritu Santo nos reveló, nos mostró la hermosura de Cristo y cada día anhelamos por estar allí con nuestro amado. Bueno, hoy hay muchos que no valoran. Así pasó también con Israel. Salmos 106 y el verso 15. Este salmo tiene por título La rebeldía de Israel.
Y dice, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Dios muchas veces permite en la vida de los hijos de Dios. Pero realmente, como veíamos esta mañana, no se está invirtiendo en el verdadero banco de los cielos. Es una inversión en un banco fundido. Si alguien le dijera a usted, mire que este banco se quebró, ¿usted pondría su dinero ahí? No. ¿Y por qué invertimos a veces en el mundo para nuestra carne? Sabemos que son cosas muy limitadas. Mejor invertir para la eternidad. Hebreos capítulo 12, volvemos. Hebreos capítulo 12 y el versículo 22. Hebreos 12 y el verso 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esto es lo que la gracia de Dios ofrece. Seguramente los hebreos que recibieron esta carta y meditaron en este privilegio. Antes solamente el nacido primero en lo natural tenía este privilegio. Pero ahora este privilegio es para todos. Hace poco meditábamos, cuando la palabra de Dios habla del tabernáculo, no encontramos ninguna silla en ese lugar. Pero Efesios habla de que nos sentemos y nos invita a sentarnos en los lugares celestiales. Tan rico y tan abundante es la gracia de Dios, pero necesitamos apropiar. Vamos a volver a nuestra porción del libro de Génesis y vemos lo que Dios está tratando. Ellos tienen la promesa, pero vemos el interés de Jacob. Y así también somos nosotros. Tenemos la promesa de Dios, pero si podemos ayudar, vamos a colaborar con algo. Bueno, yo me siento muy identificado porque muchas veces me metí en cada lío por querer ayudar. Y nuestro Dios no necesita su ayuda, sino que creamos, que creamos. Bueno, aquí en el capítulo 26 vemos algo que aconteció, una experiencia que va a vivir Isaac, y es una experiencia muy similar a la que pasó Abraham. Hay una prueba, hay una circunstancia, y dice el capítulo 26 y el versículo 18. Si uno mira la vida de Isaac, como dijimos, él nació, él era rico. No vemos que él hizo grandes cosas, simplemente él disfrutó. Y miren lo que va a ocurrir aquí. Ni siquiera en el principio él va a abrir pozos nuevos, sino que él va a ir a abrir los pozos que habían tapado en los días de su padre. Dice, volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Signa. Y se apartó de allí y abrió otro pozo.
y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Aquí vemos otra vez esta experiencia con los filisteos. Los filisteos, como sabemos, habla de los religiosos y habla, yo siempre tengo una definición muy clara, son aquellos que usan Biblia pero no creen lo que dice la palabra de Dios. Si usted se pone a considerar detenidamente la vida, la procedencia de estos hombres, ellos querían vivir en Canaán, pero correspondían a Egipto. Y así es el religioso. Habla de Dios, pero no cree lo que dice la Biblia. Y en la experiencia de Abraham vimos que ellos quisieron echar mano de Sara, de la gracia. Pero ahora lo vemos aquí, otra actitud de los filisteos. Quiere echar mano de los pozos de agua, de la palabra de Dios. Así fue desde el principio. Y la historia moderna habla de la Inquisición. En la Inquisición, miles de nuestros hermanos, para estar haciendo lo que hacemos nosotros ahora, pagaron con su vida. Con su vida pagaron tener una Biblia en sus manos. Bueno, ahora vemos aquí este cuadro. Dice el verso 24, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas porque yo estoy contigo y te bendeciré. Y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capital de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y que solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basenat, hija de Elón Eteo. Y fue amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Bueno, vemos aquí la experiencia. Están creciendo estos niños, ahora están entrando en edad adulta y están comenzando a tomar decisiones. Vemos el trato de Dios con Isaac y vemos también la actitud de Abimelech. Nos hace recordar la actitud, justamente estamos viendo en el libro de Éxodo, al faraón. El faraón fue el primer ecuménico y así Satanás con todos sus súbditos siempre procura imponer su método hasta el día de hoy. Pero gracias al Señor por su palabra y el Espíritu Santo que abre nuestros ojos, nos muestra realmente cuál es nuestro lugar y también nos da la capacidad para resistir. Hay veces yo he visto hermanas y hermanos con revelación, pero no tiene autoridad de parte de Dios para tomar decisiones. Así que necesitamos las dos cosas. Justamente nuestra hermana hablaba del denuedo que viene de parte de Dios. Así que vemos aquí la forma. Pero en el capítulo 27 vamos a ver que a pesar de que pasó el tiempo, Jacob tiene una idea. ¿Cómo va a hacer para lograr
la bendición. Ya él recibió la primogenitura. Si nosotros consideramos, siempre se puede considerar de dos formas, natural y espiritual. Lo podemos ver espiritualmente y decimos, bueno, Rebeca representa la fe y va a buscar por todas las formas de bendecir a Jacob. Bueno, yo no creo que Dios necesite ninguna trampa para bendecirnos. Pero lo que va a acontecer aquí va a ser tan grave, tan determinante. Después de este capítulo 27 y el capítulo 28, Jacob va a tener que huir. Y Rebeca, que tanto ama a Jacob, nunca más le va a ver. Ese no es un tema menor. Y dice, capítulo 27 y el versículo 1, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciéndole, aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre belioso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en mano de Jacob, su hijo. Entonces te fue a su padre y dijo, padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate, y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran veliosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de su vestido, y le bendijo, diciendo, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido.
Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante en pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Bueno, aquí encontramos este capítulo, es realmente muy interesante. Jacob obtiene lo que tanto él deseaba, la bendición. Por lo que vemos, no tiene problema de comprometer a Dios y cuantas cosas más. Bueno, como dijimos en Jacob, vemos la vida de transformación. Seguramente más de una vez nos vamos a ver representados con Jacob, porque también cada uno de nosotros somos de fe, tenemos deseo, pero en el aprendizaje muchas veces vamos a hacer cosas que no convienen. Vemos aquí la actitud. Ellos preparan un plan, Rebeca con Jacob, y vemos la bendición. Y lo que nosotros interpretamos es que Isaac, él intuyó y él sabía bien lo que estaba haciendo. Dios guió todas las cosas. Eso lo tenemos bien seguro. Cada una de estas palabras, de estas promesas dirigidas a Jacob, tipo de la nueva creación. Esto no fue un error. Dios estaba en control de todas las cosas. La madre había escuchado este plan. Y vamos a ver a partir del capítulo 28 cuáles van a ser las consecuencias. Pero en todo esto lo importante de entender que Dios tiene el control. En el libro de Hebreos, cuando el apóstol Pablo hace mención en la galería de los grandes de la fe, dice, por la fe apagaron fuegos, tomaron ciudades, taparon bocas de leones. Y hay un versículo que dice, algunos anduvieron descaminados por la fe. O sea, que caminaban para atrás. Qué cosa extraña. Y eso nos habla de la gracia de Dios. Por eso yo siempre hago énfasis de no mirar fotos, sino ver la película completa. Si miramos esta foto, alguno hasta tal vez se va a escandalizar. ¿Cómo puede ser que Jacob y su madre idearon mentirle de esta forma a un hombre ciego? Pero aquí hay realmente profundidades. Romanos capítulo 9, y ya vamos a ir terminando. Romanos, ¿qué es lo que vio el apóstol Pablo? Romanos capítulo 9 y el versículo 10. Romanos 9, verso 10 dice, no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Dios en su soberanía estableció la forma. Y el libro de Génesis está lleno de preciosos cuadros, donde los vamos a ir viendo reflejados. Hasta aquí lo más, la hora ya avanzó, así que bueno, vamos a finalizar por el día de hoy.